discoide, que se va a ver como lesiones nodulares en forma de moneda, ¿no? Que generalmente nos va a dar la característica del lupus. Es un lupus que no nos va a dar mucha sintomatología sistémica, ¿no? Va a ser más térmica y es más fácil de controlar, ¿no? Y también vamos a tener pues el famoso lupus profundo o la paniculitis lúpica, ¿no? Que nos va a asemejar a infecciones dérmicas, ¿no? Una piodermitis, ¿no? Con la cual se puede hacer el diagnóstico diferencial, y el famoso lupus ensabanyado, ¿no? Que generalmente va a afectar a lo que son los dedos de la mano, dedos del pie, donde vamos a ver un eritema que va a ser más a nivel de lo que son zonas distales, ¿no? Ojo, no confundamos este lupus ensabanyado con una de las manifestaciones que también vamos a poder ver en el lupus, ¿no? Que es el fenómeno de Raynaud. El fenómeno de Raynaud es una alteración circulatoria que vamos a ver en muchas de las patologías reumatológicas, ¿no? En la que sí o sí vamos a tener, vamos a verla es en la esclerodermia, ¿no? Por eso en la esclerodermia hablamos del famoso síndrome de Graves, ¿no? Pero también en el lupus lo podemos ver. ¿Cuál es la característica de este fenómeno de Raynaud? Que hay alteraciones a nivel de lo que es la circulación distal, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que no llega la sangre hacia las zonas distales, dedos de la mano, la oreja, punta de la nariz, y estas tienden a tener una frialdad, ¿no? Asemejándose a una insuficiencia arterial, que no tiene que ver mucho con la insuficiencia arterial en sí, porque la insuficiencia arterial va a lo que es arterias, en cambio el fenómeno de Raynaud va a lo que es capilares, ¿no? Es circulación pequeña, ¿no? Es por eso que este fenómeno de Raynaud pues va a tener muchas fases, ¿no? Desde la primera fase, que va a ser solamente frialdad en las manos, ¿no? Yo endoscópicamente no voy a poder diferenciar, ya que la mano va a tener un calor normal, característico, pero al yo tocar la mano del paciente voy a notar que los dedos son más fríos, ¿no? La segunda fase, donde sí ya va a haber un poco de palidez. La tercera, la famosa cianosis. Y la cuarta fase, donde ya encontremos la necrosis acral, ¿no? Necrosis de los pulpeos, ¿no? Otra manifestación que vamos a encontrar, ¿no? Es la alopecia difusa. Normalmente o generalmente en el lupus se va a dar una fragilidad capilar, ¿no? Solamente la paciente va a decir: mis cabellos se han vuelto más delgaditos, me toco y se caen, ¿no? Pero en algunos casos podemos encontrar la alopecia difusa, ¿no? O incluso las alopecias vocales, ¿no? O ensartabocal, zonas donde la paciente no va a tener cambios, ¿no? La alopecia areata. Otra manifestación que vamos a encontrar, también vamos a encontrar el famoso eritema evanescente, ¿no? El eritema evanescente que vamos a poder encontrarlo a nivel de lo que es la región torácica o región dorsal, ¿no? La característica va a ser que va a aparecer de un momento a otro, puede estar unas horas o 1 o 2 días y desaparecer de la misma manera, ¿no? Sin necesidad de ningún tratamiento. El famoso eritema nodoso también lo podemos encontrar como una manifestación mucocutánea del lupus, ¿no? Que van a ser lesiones nodulares a nivel de lo que es, sobre todo, miembros inferiores, ¿no? Y que cuando nosotros encontremos en una paciente lúpica este eritema, tenemos que hacer un descarte de una vasculitis, ¿no? Las famosas úlceras orales, ¿no? Que son también frecuentes, ¿no?
pero no todas las pacientes las van a manifestar, ¿no? Las úlceras nasales son mucho más infrecuentes, ¿no? Y las telangiectasias pedinguiales, ¿no? Que también es un signo que rara vez lo va a manifestar en un paciente. Otras de las manifestaciones que vamos a encontrar en el lupus pues son las manifestaciones musculoesqueléticas, ¿no? Desde artralgias a artritis, ¿no? ¿Y cuál es la característica de las artralgias? Pues las artralgias van a ir asociadas, así como en la artritis reumatoide, a una rigidez matutina, ¿no? ¿Y cómo va a ser esta rigidez matutina? Va a ser la paciente despierta y va a sentir que no va a poder movilizar los dedos, ¿no? De la mano, las va a sentir duras, rígidas, dolorosas, pero en minutos hasta media hora o menos de media hora va a mejorar y va a poder hacer sus actividades normales, ¿no? En la artritis reumatoide, ¿cuánto tiempo es? ¿Cuánto? Más de una hora, ¿no? Puede ser incluso toda la mañana. La paciente va a decir que no puede hacer sus actividades, ¿no? Miren, ¿no? Y esto, las deformaciones que podemos encontrar en el lupus, ¿no? La famosa artropatía de Charcot. Pero ¿cuál es la característica? Miren, cualquiera, si la ve, inclusive parecería una artritis reumatoide, ¿no? Pero la característica es que una vez que se inactive va a volver a su forma, no va a quedar las deformaciones, ya que esta no es una enfermedad erosiva, ¿no? Y la presencia de mialgias también van a ser muy frecuentes, las contracturas musculares también van a ser frecuentes en estas patologías. Hablando de otras afectaciones sistémicas, las manifestaciones cardíacas también vamos a tener desde una miocarditis, puede haber una pericarditis, ¿no? Un derrame pericárdico. ¿Cuál es la complicación más severa del derrame pericárdico? Un taponamiento cardíaco, ¿no? Es por eso que cuando hay manifestaciones cardíacas, pues la mortalidad puede ser elevada, ¿no? En estos pacientes, porque una pericarditis fácilmente puede llevarla a un taponamiento cardíaco, una endocarditis vertigosa también, o puede haber asociado a una vasculitis una enfermedad tromboembólica, ¿no? Otro órgano que va a presentar daño, y muchas veces, sobre todo en pacientes muy jóvenes o adultos mayores o en varones, van a empezar con esta sintomatología, ¿no? Van a venir al hospital por, qué sé yo, han tenido algún problema, se les pide un hemograma, urea creatinina, y vamos a encontrar pues creatinina elevada, o con una uremia alta, ¿no? Y con anemia, ¿no? Si yo tengo un paciente con creatinina elevada, urea elevada y una anemia normocítica, normocrónica, pienso en una enfermedad renal crónica, ¿no? Y si mi paciente es joven, no tiene ninguna patología que me pueda haber llevado a esta enfermedad, mi primera sospecha clínica siempre va a ser una enfermedad autoinmune, ¿no? A la cabeza el lupus. La mayoría de los pacientes varones debutan con una enfermedad renal crónica, que va a ir desde un síndrome nefrítico, ¿no? Un síndrome nefrótico, una enfermedad renal crónica que puede llegar incluso hasta el 4 o 5. Miren, es alto, ¿eh? Dice la nefritis lúpica, que la va a tener el 50% de los pacientes con lupus. Cuando yo hablo de una nefritis, ¿en qué valores de proteinuria voy a tener?
¿Cuánto? ¿Más de cuánto? Nefrítico es menor a ¿Quién está de 7.5. acuerdo con eso? Es menor a 7.5. Recuerden. Nefrótico es mayor. ¿Cuál está antes, la I o la O? Y La I. La I está antes. Entonces, el valor menor es antes y el valor mayor después. O, nefrótico. ¿No? Entonces, más de 3.5, Nefrótico. nefrótico. Menos de 3.5, Nefrítico. nefrítico. ¿Ya? Cuando ustedes con eso ya no se olviden y no se confunden. Entonces, un síndrome nefrítico o una nefritis lúpica, el valor de mi proteinuria va a estar entre de 0.15, que es el valor normal, hasta aquí de una proteinuria, hasta 3.5. ¿no? ¿Qué es el síndrome más frecuente en las afecciones por lupus? ¿no? Y si hablamos de un síndrome nefrítico, pues va a estar asociado a el lupus, ¿no? ¿Qué más? Es muy importante yo hacer esta clasificación de la nefritis. ¿Por qué? Porque me va a ayudar con el pronóstico del paciente, ¿no? ¿Y cómo voy a hacer? Pues lo ideal, estoy hablando de cosas ideales, lamentablemente todavía no se puede dar, porque hay muchos obstáculos, ¿no?, que van a complicar para que se pueda hacer un estudio, una biopsia. Pero lo ideal es que todo paciente con diagnóstico de lupus debe tener una biopsia, ¿no? ¿Para qué? Para que nosotros podamos ver el estadiaje, cuál es la nefritis, en qué tipo de nefritis estamos, para poder ver sobre todo lo que es el pronóstico del paciente, ¿no? Entonces, miren, la difusa o la membrana proliferativa es la más frecuente, pero también es la más agresiva. Entonces, si el paciente tiene una nefritis lúpica membrana proliferativa, tengo que tener cuidado y tengo que ser más agresivo en su tratamiento, ¿no? Entonces, es muy importante por eso conocer el estadiaje a nivel renal, ¿no? Las manifestaciones gastrointestinales también van a estar frecuentes, ¿no? Se dice que el 40% de los pacientes con lupus van a presentar en algún momento alguna afección gastrointestinal, ¿no? Ya sea por la misma patología o puede ser por el medicamento que estamos usando, ¿no? Un RAM, una reacción adversa al medicamento, o si está asociado a alguna infección viral o algo. ¿Qué otras manifestaciones digestivas o gastrointestinales vamos a tener? Una pancreatitis puede estar asociada, y esa va a ser por el lupus. No va a tener que ver con las otras causas de pancreatitis que normalmente conocemos. ¿Cuáles son? Alcohólica y cálculos, ¿no? Son más frecuentes. Miren, la cirrosis hepática también podemos encontrar en estos pacientes, ¿no? Una peritonitis y una ascitis, ¿no? Una ascitis sí, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que el lupus va a cursar con policerositis, ¿no? Entonces vamos a encontrar líquido en todas las cavidades que podamos ver, ¿no? Otras manifestaciones sistémicas que también nos pueden llevar a una mortalidad en el lupus es las manifestaciones pulmonares, ¿no? Nos dicen que el 30-60% de los pacientes con lupus pueden tener afección pulmonar. Una de las más frecuentes va a ser el derrame pleural, ¿no? El derrame pleural que nos va a producir, que va a ser muy frecuente en los pacientes, ¿no? Por eso es muy importante
que nosotros al auscultar al paciente pues podamos identificar bien la disminución o abolición de los ruidos, ¿no? También vamos a ver de qué podemos encontrar desde una neumonitis aguda, ¿no? Una complicación severa que es la hemorragia alveolar, ¿no? Por eso es muy importante que nosotros hagamos una buena identificación. Y si mi paciente tiene manifestaciones pulmonares, pues pedir una ecografía, tomografía, ¿no? Para poder identificar la patología asociada, ¿no? La hipertensión pulmonar también es una patología que vamos a poder encontrar en esa paciente, ¿no? Las afecciones o manifestaciones neurológicas en las pacientes lúpicas son, se ha descrito que la mayoría de los pacientes con lupus, más del 50%, o inclusive este porcentaje es más alto, presentan alguna alteración neurológica, ¿no? Salud. Va desde cambios simples en la conducta, ¿no? Pacientes con lupus, que es, cuando ustedes van a tratarlas, pues van a ser pacientes un poquito más reacios, más agresivos, ¿no? Y si ustedes conversan con un familiar, les va a decir, antes era más tranquila, ahora se ha vuelto una rebelión, ¿no? Esa es por su patología. Hay pacientes que incluso llegan al hospital y no quieren que nadie les toque. Es su misma patología, entonces hay que tratar de comprenderlas, ¿no? Puede estar asociado a cefaleas, puede haber también convulsiones, ¿no? Convulsiones, que es muy importante que nosotros valoremos, ¿no? ¿Qué otra patología podemos encontrar a nivel neurológico? Una mielitis transversa también puede haber, ¿no? Asociada. Entonces, va a haber muchas patologías que van a estar asociadas al lupus. Las manifestaciones hematológicas o las alteraciones a nivel de lo que es las series hematológicas también son muy frecuentes. Vamos a ver que el lupus puede cursar con una anemia, una leucopenia, una trombosis. Una de las patologías que vamos a encontrar muy frecuentemente en los pacientes con lupus es una enfermedad o una anemia hemolítica autoinmune, ¿no? Si nosotros encontramos una anemia hemolítica, hay que descartar siempre un lupus, ¿no? Por eso es muy importante que entre nuestros exámenes pidamos un hemograma. Los pacientes con lupus pueden cursar con pancitopenia, pero no es de que todas van a tener pancitopenia, ¿no? Vamos a ver pacientes con lupus que incluso van a estar con leucocitosis, ¿no? Entonces hay que ver algún proceso infeccioso o algún proceso inflamatorio que esté produciendo pues que estos leucocitos se hayan incrementado, ¿no? Como están viendo, el lupus pues, va a afectar todos los sistemas, ¿no? Las manifestaciones oftálmicas también son muy frecuentes, ¿no? Si bien es cierto, ya hemos hablado del Sjögren, hemos dicho que el Sjögren en un 90% va a estar asociado a alguna enfermedad artística, ¿no? En 30% en artritis reumatoide, ¿no? Pero también la vamos a encontrar asociada a lupus, ¿no? Muchos se ve de que si la paciente, la irritación conjuntival que va a tener es causada por el Sjögren o por la misma patología del lupus, ¿no? Son cosas que todavía no se logran aislar, ¿no? No se sabe cuál de las dos es la que esté produciendo
esta sequedad, esta irritación conjuntival en los pacientes, ¿no? Pero vamos a ver pues que en estos pacientes vamos a encontrar desde una queratoconjuntivitis, ¿no? Vamos a encontrar también en el lupus una complicación, ¿no? Que va a ser la neuropatía óptica. Por eso es muy importante que cuando nosotros tengamos una paciente con afección ocular con lupus, pues hagamos un cóndor, ¿no? Para ver si hay edema macular. Es muy importante. Entonces, vamos a ver pues, que las manifestaciones oftalmológicas van a ser, inclusive puede ser la primera manifestación, ¿no? Las pacientes incluso pueden llegar a tener amaurosis, ¿no? Pero, como les he dicho, lo bueno del lupus es que una vez que se inactiva, pues va regresionando la afección, ¿no? Los pacientes pueden llegar y decir que no ven nada, ¿no? Y conforme nosotros empecemos a tratar el lupus, pues va a mejorar esta afección. Después de yo conocer cómo sospechar del lupus, qué buscar en el lupus, pues cuando yo tengo una paciente en la cual yo voy a sospechar de un lupus o una enfermedad autoinmune en sí, primero necesito una buena anamnesis. Tengo que preguntar sobre todas las manifestaciones que mi paciente pueda presentar, todos los síntomas que mi paciente me pueda dar. No solamente del momento en que viene a la consulta. Recuerden que generalmente se dice que la mayoría de las enfermedades autoinmunes han empezado por lo menos unos 5 o 10 años antes de que el paciente venga a la primera consulta. Entonces es muy importante preguntar. Si viene con artralgia, preguntarle, ¿no? ¿Desde cuándo le duele? Si hace 2 años ya sentía alguna molestia, cómo le ha ido con sus embarazos. Esa es una de las antecedentes que mucho me va a interesar en estas pacientes, ¿no? ¿Por qué? Porque los pacientes con lupus generalmente van a tener, al igual que el SAP, ¿no? Van a cursar con abortos frecuentes o prematuros, ¿no? Óbitos, ¿no? Entonces es muy importante preguntar sobre los antecedentes del mismo, ¿no? Y hacer un estudio, un examen detallado, ¿no? Me interesa tomarle los signos vitales a mi paciente, cómo está la presión, cómo está la temperatura, ¿no? Si viene taquicardia, sudoración, malestar general, todos los síntomas constitucionales que ya habíamos visto en un video, ¿no? A la inspección. ¿Qué voy a ver a la inspección? Pues lo primero que hemos hecho, ¿no? El famoso eritema. Si bien es cierto, en los varones no vamos a ver esto, generalmente cuando nosotros diagnosticamos lupus en una mujer que está entre el rango de edad de 15 o 25 años, va a tener las manifestaciones délicas, ¿no? Su cuadro va a ser bien florido y muchas veces no va a tener todavía daño sistémico. Pero cuando viene un paciente varón o pacientes mayores, generalmente ellos van a debutar ya con alguna afectación sistémica y por esta afectación recién vamos a llegar al diagnóstico. Entonces el ala de mariposa es una afectación que vamos a encontrar muy frecuente y el eritema varicémico, ¿no? A nivel de lo que es toda en la región dorsal, estas pacientes van a hacer. ¿Qué cosa más tengo que buscar en piel? ¿Qué hemos dicho? Ya el eritema nodoso, ¿no? Sobre todo en miembros inferiores, es más frecuente en mujeres, en varones casi no. Entonces es muy importante ver todas las patologías, ¿no? El Raynaud, ¿no?
Entonces, buscar todas las afecciones débiles, ¿no? El famoso exantema, el tema que puede afectar varias zonas de la piel, ¿no? Revisar la boca o preguntar sobre lo que los pacientes conocen como apnes, ¿no? Si ustedes van a decirle, ¿ha tenido úlceras en la boca? No, van a decir, pero me da apnes. A mí siempre me levanta apnes. Esas son las famosas úlceras, ¿no? Sobre afecciones en la piel, ¿no? ¿Cómo le voy a preguntar sobre el cabello? Preguntarle, ¿tu cabello siempre ha sido como está? ¿O has notado que tu cabello ha cambiado? Está más frágil, se rompe rápido, se cae el cabello. Entonces, las pacientes van a decir, sí, hace 2 años que mi cabello se cae, se ha vuelto más delgadito, ¿no? O incluso van a decir, hay zonas donde no tengo cabello, no me crece el cabello, ¿no? La famosa alopecia areata, ¿no? Que es un signo de esta enfermedad, ¿no? Entonces, todas las lesiones que yo pueda encontrar, voy a tener que revisar bien en mi paciente, a la inspección, ¿no? Los hongos también, ¿no? Recuerden que es una patología que va a estar asociada a inmunosupresión. Entonces los hongos son pues, un agente oportunista, ¿no? Que va a primero instaurarse en nuestras células, ¿no? Vamos a preguntar sobre historia de cefaleas, inclusive si en algún momento ha tenido pérdida de conciencia, ha convulsionado mi paciente, ¿no? O ella ha sentido pues, mareos, ¿no? Entonces es muy importante preguntar los estados de alerta de mi paciente, ¿no? Mi paciente me puede decir, últimamente me siento muy cansada, tengo mucho sueño, me desmayo frecuentemente, ¿no? Entonces es muy importante. A la palpación, ¿qué voy a encontrar a la palpación en mi paciente? Pues definitivamente, si yo endoscópicamente no veo que haya alteraciones musculoesqueléticas, puedo palpar, ¿no? O incluso voy a ver algunas inflamación de algunas articulaciones que van a ser muy evidentes, ¿no? Entonces, si yo tengo inflamación evidente o afectación de alguna articulación, es importante que yo pueda pedir de repente una radiografía, ¿no? O incluso poder hacer un estudio de líquido sinovial, ¿no? Que de repente puede ser que esté asociada a otra patología. Tengo que ver si mi paciente tiene lentes, ¿no? Y muchas veces estos pacientes van a cursar con anasarca, ¿no? Problemas que no solamente van a hacer miembros inferiores, sino abdomen, miembros superiores. Entonces es muy importante identificar, ¿no? Y la esplenomegalia, que también es un signo muy frecuente que voy a encontrar en los pacientes con lupus. Cuando yo hablo de taponamiento cardíaco, pues tengo que, ¿no? Los signos que me van a hacer sospechar de un taponamiento cardíaco. Recuerden lo que les dije, el taponamiento cardíaco es una de las complicaciones que me va a llevar a mortalidad. Entonces es muy importante que yo, si sospecho de un taponamiento cardíaco, inmediatamente tengo que confirmarlo, porque esto me va a llevar a muerte de mi paciente, ¿no? Bueno, y en la percusión, pues ya al ser pacientes con policerositis, pues estos pacientes pueden cursar con derrame pleural, pueden tener ascitis, ¿no? Entonces es muy importante hacer la percusión, ¿no? Y al auscultar, pues si vamos a ver que hay afección pulmonar,
afección cardíaca, pues es importante realizar una buena auscultación. Entonces, una vez que yo tengo mi sospecha clínica de que estoy frente a un lupus, voy a pedir exámenes auxiliares como para confirmar algunas de las patologías, ¿no? Si mi paciente no tiene medios para poderse realizar exámenes, ya sea de anticuerpos, complemento, si yo tengo una buena anamnesis, un buen examen físico, yo ya tengo un diagnóstico casi, un diagnóstico ya casi confirmado, ¿no? Entonces, con esta alta sospecha yo ya debo iniciar el tratamiento. ¿Pero qué exámenes le voy a pedir? Lo que más básico, el hemograma, ¿no? Para ver cómo están las tres series, ¿no? Si hay compromiso en las tres, de cuál de las series, ¿no? Voy a pedir los reactantes de fase aguda, BCG, PCR, ¿no? Los cuales me van a indicar si mi enfermedad está activa, ¿no? El examen de orina es muy importante, sobre todo una orina de 24 horas, ¿no? Para poder confirmar si estamos frente a un síndrome nefrótico, nefrítico, ¿no? Entonces es muy importante pedir un examen de orina y una proteinuria de 24 horas. Y los anticuerpos, pues ya hemos dicho, ¿no? El ANA, si bien es cierto, es sensible. ¿Qué nos dice? ¿Qué significa que sea sensible? Que si me sale positivo hay alta sospecha de que sea la patología, pero no necesariamente. ¿Por qué? Porque existen más de 200 patologías donde el ANA no va a salir positivo. ¿Cuáles son los específicos? Anti-DNA, doble cadena. No se olviden, hay de cadena simple y doble cadena. El específico es el de doble cadena y el anti es uno, ¿no? Entonces es muy importante pedirle y dependiendo, ¿no? Si mi paciente tiene, yo al auscultar le voy a encontrar que tiene los ruidos pulmonares abolidos, le pido una radiografía, ¿no? Y si en la radiografía veo que hay borramiento de los ángulos costofrénicos, hablo del derrame. Si yo tengo un derrame, ¿qué tengo que pedir a mi paciente? Una ecografía. ¿Para qué es la ecografía? Para cuantificar. Si es más de 500, va a necesitar un drenaje torácico. Si es menos de 500, puedo usar solamente antibióticos para poder eliminar, ¿no? Igual, si yo voy a ver alteraciones a nivel del corazón, un ecocardiograma, ¿no? Que nos va a ayudar. Las biopsias renales, ya enseño. Lo ideal sería que todo paciente con lupus tenga una biopsia para ver estaría sin pronóstico. El complemento también, ¿no? No está escrito, pero el complemento también es un examen muy importante. En el lupus hay consumo de complemento, entonces C3 y C4 van a estar disminuidos. Generalmente ha predominido más de C3 que de C4. Existen muchos criterios para lo que es el diagnóstico de lupus, ¿no? Pero basta con que yo tenga un criterio clínico. Un criterio clínico tenga, qué sé yo, a ver, pónganse, derrame pleural, ¿ya? Tenga un ANA positivo, ¿no? Tenga consumo de complemento, reactantes de fase aguda, cualquiera de ellos positivo. Y ya puedo confirmar el diagnóstico. Y si tengo una manifestación clínica y un anticuerpo específico, antihistamínico, anti-DNA, doble cadena, solo esos dos me dan ya el diagnóstico
confirmatorio de lupus, ¿no? Pero como les he dicho, ante la alta sospecha, yo ya debo empezar el tratamiento, ¿no? Vamos a ver que los anticuerpos pues van a tener, como les he dicho, alta especificidad, ¿no? Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es esto. Existe un lupus neonatal, ¿no? Donde vamos a tener que el anticuerpo específico no va a ser el anticuerpo, ¿no? En el lupus neonatal va a ser el el antilar. Y el antídoto es el lupus. Esas son las variaciones en cuanto a los anticuerpos y lupus. Antilar, neonato y cutáneo, antídoto. Y también tenemos que tener en cuenta de que el síndrome antifosfolipídico va a ser una de las patologías que frecuentemente va a estar asociado a lo que es el lupus, ¿no? La mayoría de pacientes que tienen lupus, mujeres jóvenes en edad fértil, generalmente van a cursar con un SAP, ¿no? Y en varones, si tenemos un lupus asociado a un SAP, mal pronóstico, sobrevida menor de 5 años, ¿no? Entonces, por eso es importante iniciar el tratamiento lo más agresivo posible. Diagnósticos diferenciales, pues voy a tener todas las patologías que me van a producir, todas las afecciones sistémicas que tiene el lupus, ¿no? Hemos visto que el lupus pues, va a afectar todos los sistemas, ¿no? Entonces, vamos a ver desde las mismas enfermedades autoinmunes, ¿no? El SAP, el shock por la fluctuación ocular, ¿no? Por eso les he dicho que es muy difícil diferenciar si mi paciente tiene un lupus puro o está asociado a un shock, ¿no? ¿Por qué? Porque la indicación conjuntural también se le da lupus, ¿no? Entonces, ¿qué me va a poder confirmar el shock? El anticuerpo, ¿no? Cuando estemos frente a fiebre o una esplenomegalia o la presencia de adenopatía, debo descartar un síndrome linfonodular o un proceso infeccioso, ¿no? En cuanto a la afectación neurológica, puede ser una ACV, ¿no? El que me esté produciendo estas afectaciones, ¿no? O también Guillain-Barré, ¿no? Pero ya saben que el Guillain-Barré es una patología aguda, ¿no? En horas pues va a ser una complicación, ¿no? Las afectaciones pulmonares, ¿no? Un derrame pleural puede estar asociado pues, a una neoplasia incluso, ¿no? Entonces, las afecciones renales, ¿no? Puede ser un globulopatía. Entonces, es muy importante para nosotros hacer una distinción clínica. Pero, si yo tengo alta sospecha, así no tenga los medios confirmatorios de que es un lupus, inicio de tratamiento. ¿Y cuál va a ser mi tratamiento? Bueno, en un inicio, como les he dicho, las manifestaciones dermatológicas floridas van a ser en las mujeres de edad fértil. Inicialmente yo tengo que indicar medidas de protección higiénico y higiénicas, ¿no? Que no van a incluir lo que es fármacos. El uso de bloqueadores, el uso de lentes, ¿no? El uso de evitar el consumo de tabaco, ¿no? Evitar situaciones de estrés, ¿no? Medicamentos, figuras anticonceptivas. Entonces, todo lo que tiene que ser dejar de hacer mi paciente para poder evitar los factores de riesgo. Y si ya empiezo el tratamiento de mi paciente, va a depender mucho. Si mi paciente viene con artralgias, artritis, ¿no? Afectaciones musculoesqueléticas, con infecciones, con malestar, fiebre,
mi primer escala de terapia va a ser AINES, ¿no? Los AINES. En estos pacientes sí puedo dar AINES, ¿no? Recuerden que los adultos mayores en artritis reumatoide era un poquito con cautela por la gastrolesividad, ¿no? En cambio, estos pacientes son más jóvenes, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que dice acá, es muy importante, ¿no? Para evitar los efectos colaterales de los AINES. En procesos agudos, el menor tiempo posible, ¿no? Y en procesos crónicos podemos usar la dosis mínima para mantener la respuesta clínica deseada, ¿no? Entonces es muy importante tener eso en cuenta. Mi segundo peldaño en tratamiento, glucocorticoides, ¿no? Los famosos corticoides. Pero ¿qué cosa tengo que tener en cuenta con mi paciente? El peso corporal, ¿no? ¿Qué más? La presión, ¿no? Si mi paciente tiene alguna patología asociada, ¿no? Insuficiencia cardíaca, diabetes, ¿no? Recuerden que un paciente obeso con consumo de corticoides, mayor riesgo que haga un síndrome de Entonces, la dosis de mantenimiento del corticoide, bueno, el corticoide lo podemos utilizar vía oral y vía endovenosa, ¿no? Vía oral para cuadros o para control de la enfermedad. Cuando estamos con afectación sistémica o con cuadros severos, podemos utilizar altas dosis, ¿no? La famosa metilprednisolona endovenosa, que lo podemos utilizar. Inclusive podemos utilizar pues altas dosis de corticoide, ¿no? Mi dosis ideal de mantenimiento, donde yo no voy a tener complicaciones, va a ser menor a 7.5 miligramos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que yo puedo mandar a mi paciente por bastante tiempo a una dosis de 5 miligramos, ¿no? Pero si mi paciente tiene que irse por alguna complicación sistémica que tenga con prednisona, altas dosis, mayor a 7.5, inclusive vamos a mandar a casa con 50, 70 de corticoides, ¿qué debo asociar? ¿Qué les he dicho? A ver, los que han notado. Calcio, ¿no? ¿Por qué? Porque esta paciente va a tener más riesgo a poder hacer osteoporosis, ¿no? Entonces el calcio es muy importante de darle a estas pacientes con dosis altas de corticoides, ¿no? Y el corticoides, pues vamos a ver, vamos a tener que disminuir progresivamente de acuerdo a cómo vayan disminuyendo los síntomas invasivos. Un medicamento que a partir del 2022 se está usando ya como un tratamiento permanente en las enfermedades autoinmunes son los antipalíticos, ¿no? Los antipalíticos antiguamente solamente se usaban cuando el paciente tenía procesos infecciosos y no podíamos utilizar los famosos inmunosupresores, ¿no? Pero actualmente con los estudios se ha visto de que estos antipalúdicos pues, van a tener efectos sobre la sintomatología, van a reducir los síntomas, van a mejorar la sobrevida, el pronóstico del paciente. Es por eso que ahora se usa como tratamiento permanente, ¿no? La hidroxicloroquina, la dosis 200 o 400 miligramos por día, dependiendo del paciente. La cloroquina no es tan usada, pero también se puede usar, ¿no? La dosis de 500 a 300 o 300 miligramos, cualquiera de ellas, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros podamos indicar a nuestros pacientes que tengan lupus, ¿no? Este tipo de medicamentos. Y mis famosos fármacos moduladores de la enfermedad o inmunosupresores, ¿no?
que los podemos utilizar dependiendo del daño sistémico, de las complicaciones o manifestaciones que tenga el paciente, ¿no? La ciclofosfamida pues es un inmunosupresor que lo puedo usar en una afectación sistémica grave en el paciente, ¿no? Sobre todo nefropatía lúpica, con estrés asociado a una vasculitis cerebral o una hemorragia cerebral. Bueno, la dosis va a ser de 750 miligramos por metro cuadrado por mes en infusión endovenosa, ¿no? Por 6 meses. Y tiene muchos efectos colaterales, entonces eso hay que cuidar en estos pacientes, ¿no? El medicamento que se usa con mayor frecuencia en los pacientes lúpicos es el famoso bicofenonato de mofetil, ¿no? Entonces, al ser un inhibidor de la síntesis de ADN, pues va a ayudar con una mejoría de la sintomatología de estos pacientes. Va a ayudar a inactivar esta patología. Y la dosis pues va a depender, ¿no? Generalmente vamos a empezar con 1 gramo por día y oral, ¿no? En 2 tomas, 500, y progresivamente vamos a incrementar la dosis, ¿no? Hasta llegar a una dosis de 1.5 o 2 gramos por día. Vamos a ver pues ¿por qué se usa más esto? Porque la complicación sistémica que vamos a tener frecuentemente con los pacientes es el cáncer. Es por eso que se usa. Pero podemos utilizar cualquier fármaco dependiendo de las características de cómo se enfrenta la patología con el paciente, ¿no? La acetioprina, que también es un inhibidor de la síntesis de ADN, ¿no? Que generalmente lo vamos a utilizar pues, como una dosis de mantenimiento. Cuando no tengamos buena respuesta con el bicofenonato de mofetil, podemos hacer una variación con la acetioprina o podemos asociar, ¿no? El metrotexato, cuando el paciente tenga artralgias o artritis severas, pues es mejor iniciar el tratamiento con un metrotexato, ya que este tiene acción directa sobre las artralgias o artritis. La dosis va a ir desde 7.5 a 25, ¿no? Antiguamente pues se usaba dosis, se iniciaba con la dosis baja, ahora iniciamos con la dosis alta y vamos desescalando progresivamente. La terapia biológica, pues vamos a ver, ¿no? Tenemos el etanercept, el adalimumab, ¿no? Pero solamente vamos a ver 2 fármacos, ¿no? El que nos dicen que sí está aprobado y que es específico para el lupus, es el Belimumab, ¿no? Pero lamentablemente no contamos en nuestro medio con este medicamento, ¿no? Pero sí con el rituximab, ¿no? Que el rituximab, si bien es cierto, no es específico para el lupus, pero sí ayuda, ¿no? Ayuda bastante a mejorar la sintomatología, a detener las complicaciones a nivel neurológico, neurológico, cardíaco, ¿no? Por eso es muy usado, ¿no? Y se ha visto que los efectos adversos no son tan comunes en las pacientes que usan el rituximab. Se tiene mejoría clínica sin muchos efectos colaterales, ¿no? Es por eso que se usa con mayor frecuencia. Y es el único que tenemos en nuestro medio, ¿no? Y la terapia coadyuvante, pues vamos a ver, ¿no? Como ya hemos dicho, podemos utilizar los famosos nefroprotectores, ¿no? La acetilcisteína, que es un nefroprotector. Podemos utilizar lo que es el ácido fólico como nefroprotección, ¿no? De la Latril. Va a depender mucho de las condiciones en el paciente, ¿no? Si usamos corticoides a altas dosis, ya hemos dicho,
el calcio, y si usamos calcio, los glifosfonatos como fijadores de calcio, ¿no? Podemos utilizar dependiendo de cómo vaya la patología, si cursa con hipertensión, ¿no? Hipertensivo, si tenemos alteraciones a nivel de lo que es el perfil lipídico, las estatinas. Entonces es muy importante que nosotros, hasta lo que ustedes tienen que saber es cuándo sospechar, qué síntomas puedo encontrar, qué debo buscar en mi paciente, cómo diagnosticar y el inicio del tratamiento, o cómo va más o menos el tratamiento. O sea, a mí no me interesa que ustedes sepan en qué momento tengo que cambiar, digamos, en qué momento le doy la cietioprida, en qué momento le doy el micofenolato, en cuál es el metronidazol, ¿no? Eso ya es manejo de especialidad. Lo que ustedes tienen que saber es sospecha, qué le busco a mi paciente, qué le puedo pedir, qué exámenes y cómo puedo hacer el diagnóstico, ¿no? En qué momento mandarlo al especialista. Y vamos a ver pues las complicaciones del virus, ¿no? Vamos a ver pues de que, como les he dicho, lamentablemente esta patología, a pesar de todo el tratamiento que tenemos, no la podemos detener, ¿no? O sea, vamos a retardar el daño sistémico, vamos a mejorar la sintomatología, pero esta enfermedad va a seguir su curso progresivo, ¿no? Vamos a ver pues de que estas pacientes, al ser inmunosuprimidos, encima estar con tratamiento inmunosupresor, van a tener mayor riesgo a hacer infección, ¿no? Entonces es muy importante que estos pacientes tengan un gran cuidado en todos los aspectos de su vida, ¿no? Que sean más educados con toda su vida cotidiana para evitar el riesgo de contraer cualquier infección, ¿no? Entonces es muy importante de que estos pacientes pues no se pongan al frío, no se pongan al calor intenso, no consuman bebidas alcohólicas, ¿no? ¿Para qué? Para evitar así las complicaciones infecciosas, ¿no? Las complicaciones, como ya hemos visto en cada órgano, ¿no? A nivel riñón, ¿qué es lo que nosotros debemos tratar de evitar o hacer de que lleguen en el mayor tiempo posible? Pues que estos pacientes lleguen a una enfermedad renal estadio 4, ¿no? Que lleguen a diálisis. Ese es nuestro objetivo, reducir el riesgo, ¿no? De que estos pacientes pues, lleguen a estar en diálisis, ¿no? A nivel del sistema neurológico, pues lo que yo tengo que evitar es que mi paciente llegue a convulsiones, ¿no? Las convulsiones, ¿no? Que pueden afectar no solamente a las señoritas, sino ponerlos en riesgo de vida al paciente. A nivel hematológico, pues tengo que también evitar las afecciones o las complicaciones como la anemia hemolítica, ¿no? A nivel pulmonar, un derrame masivo, ¿no? Una hemorragia alveolar que nos puede llevar a la falla respiratoria de los pacientes, ¿no? Y a nivel del corazón, pues un taponamiento cardíaco o inflamación a nivel de lo que es el miocardio, ¿no? La miocarditis. Entonces es muy importante evitar complicaciones o reducir al mínimo las complicaciones a las que está expuesta mi paciente con virus, ¿no? Bien, chicos, con esto hemos terminado lo que es lupus, que es una de las patologías que más nos debe interesar en estar junto con la artritis reumatoide. ¿Por qué? Porque van a ser muy frecuentes, sobre todo en nuestro medio, ¿no? Entonces, solo para el examen nos faltaría la exposición y con eso ya estamos para el examen. ¿Para cuándo hemos quedado el examen? ¿Para el 7, ¿no? Bien, chicos,